Dios creó a los seres humanos para vivir idealmente en comunidad. Y la comunidad más básica de nuestra sociedad es justamente la familia. La convivencia de los seres humanos puede ser compleja aun cuando estamos sanos, porque tantas personas como tantas personalidades hay. Por eso la convivencia puede ser un reto. Pero cuando hay trastornos emocionales en algunos de los miembros de la familia, la convivencia puede ser aún mucho más difícil. Por eso hoy el tema en Creados para Amar es precisamente los efectos de los trastornos emocionales en la vida familiar. Fuimos creados por amor, fuimos creados para el amor, como reflejos únicos e irrepetibles del único e irrepetible Dios, creados para amar. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Creados para Amar. Yo soy Ricardo Luzondo y siempre está conmigo mi bella, preciosa esposa, Lucía Luzondo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una gran alegría de que nuevamente nos permitan el privilegio de entrar a sus hogares. Queremos darle las gracias por realmente su audiencia y lo medimos con los emails que recibimos, con las diferentes manifestaciones de agradecimiento de parte de ustedes. Gracias por sus buenos comentarios, gracias por aquellos comentarios en los cuales pues, nos sirven también para mejorar los temas y mejorar el contenido de lo que estamos hablando para ustedes. Nuestro correo electrónico aparece en pantalla, ricardoylucia@gmail.com, ricardoylucia@gmail.com. Tenemos cientos de emails, pues, de correos electrónicos constantemente de todos los países. Tomamos la oportunidad de leerlos todos inmediatamente, Todos oramos por sus intenciones, no podemos responderlos todos de manera inmediata, sabemos sus casos, hay gente que nos comenta pues su caso de su vida y queremos pues comentarlos y queremos explicarles qué poder hacer. Pero gracias por su paciencia y gracias por seguirlo haciendo. Nosotros llevamos a la Eucaristía, nuestro rezo del Rosario como familia. Tenemos la costumbre de rezar todas las noches el Rosario en familia, porque el Señor nos ha revelado, nos ha manifestado, nos ha demostrado cómo cuando la familia pide unida, pues esas intenciones llegan a su corazón, esas intenciones llegan, y esa oración llega pues mucho más expedita que cuando lo hacemos individualmente separados, porque para eso es la idea de la oración en familia, que estemos momentos juntos, momentos cerca, de reconocer que Dios es el Señor de nosotros, es el centro de nuestra casa, es el centro de nuestra familia, y a través de la oración pues podemos poner, y con el rezo del Rosario, que es esa oración preciosa en la cual e invocamos a nuestra Madre del Cielo que nos acompaña a caminar en la vida de Jesús, que nos acompaña a caminar en la vida de su Hijo Jesús, a quien ella nos lleva siempre, a los pies de Jesús. Así es. Y pues siempre cada una de sus correos, cada una de sus intenciones, las presentamos en nuestro rosario familiar y les invitamos a que ustedes hagan lo mismo. Y hoy queremos conversar sobre esta realidad que puede ser tan dura, porque la convivencia en familia, aún en una familia compuesta por personas que están emocionalmente sanas, puede ser bastante compleja, especialmente por las diferencias de edades entre padres e hijos. A veces, como aquí en Estados Unidos, no solo las diferencias de edades entre padres e hijos, y a veces familia extendida, los abuelos que también viven en casa, algunos nietos que también viven en casa. Hay diferencias hasta culturales, porque los muchachos de acá en Estados Unidos se han criado pues en la cultura americana, los padres traen la cultura hispana, y eso hace, y las diferencias también entre hombre y mujer traen complicación a la relación familiar. Pero cuando una o más personas de las familias, cuando uno o más miembros de la familia sufre de un trastorno emocional, la dinámica familiar puede complicarse seriamente. Y muchas personas nos han escrito a nuestro correo electrónico presentándonos casos donde la convivencia es tremendamente difícil, donde se llega hasta la agresión física, la agresión emocional, la agresión seria verbal, hasta el abuso sexual dentro de las familias, y nos piden qué puedo hacer. Y tú eres médico, mi amor. Ricardo es neurólogo pediátrico y tiene un extenso conocimiento médico, ha estudiado psiquiatría también.
también muchas veces y en nuestra extensa experiencia pastoral de tantos eventos que hacemos en todo Estados Unidos y América Latina, en nuestro aprendizaje como ministros pastorales de matrimonio y vida familiar, hemos aprendido a reconocer, identificar esos trastornos emocionales y queremos hablar sobre ellos para que usted esté sobre aviso, porque a veces no es que esa persona sea mala o sea perversa, sino que o que no tenga sentimientos o que sea una persona cruel, sino que sufre de un trastorno emocional clínico, y eso es lo que tenemos que aprender a identificar y cómo ayudar a esa persona para que la dinámica familiar sea sana. Sí, Cielo, dices algo clave y partimos que todos somos imagen de Dios y Dios es bueno. Y algo bueno no puede tener una imagen mala. O sea, lo bueno tiene una imagen pues en su mismo nivel, de su mismo orden. Entonces, esencialmente somos buenos. Cuando Dios nos creó también, puso en nosotros pues el cuerpo, puso una mente, puso un espíritu, el alma, pero también nuestro cerebro que está dentro de nuestro cuerpo está adornado con lo que llamamos las emociones. Las emociones son esos adornos que nos diferencian unos de otros. Por ejemplo, el llanto o la tristeza es una emoción, la alegría es otra emoción. La manera en cómo reaccionamos ante una misma situación, las emociones pues fluctúan. La emoción del amor, la emoción de la atracción. Hay emociones que pueden ser llamadas positivas porque te hacen sentir bien, te llevan al engrandecimiento. Hay otras emociones que podemos denominarlas negativas porque te llevan al aislamiento o te llevan a momentos en los cuales tú no quisieras estar siempre bajo esas emociones. La rabia, la ira, el malestar, el estar molesto, la tristeza, bravuconería, pues son emociones que las llamamos negativas porque no inducen a la armonía, a la familiaridad, a la comunidad, sino que te inducen por el contrario pues al conflicto. Entonces, pero todos tenemos de esos tipos de emociones y podemos controlarlas y manejarlas. Nadie puede decir que sus emociones lo traicionaron porque siempre me dominan, ¿no? Dios nos ha puesto esas emociones para que podamos controlarlas y poderlas manejar. Para unas personas es más difícil que para otras poder controlar, por ejemplo, la rabia, pero si uno se educa y dice, bueno, cuando sientas la rabia, cuando sientas la molestia y te provoque romper la mesa o romper lo que tienes en la mano, viene la razón, porque somos seres racionales, en los cuales podemos decir, si rompo este objeto, pues eso tiene una consecuencia. Si le meto un puñetazo a alguien, eso tiene una consecuencia. O sea, uno puede controlar sus emociones. O cuando se tiene una alegría muy grande y te enteraste que estás embarazada o que tu esposo se enteró que estás embarazada y la emoción es tan grande, quiere besar a todo el mundo, hombres, mujeres, viene entonces el control y dice, bueno, no puedo besar a todo el mundo porque me va a meter en un problema, aunque la emoción te lleve a hacerlo. Entonces uno puede controlar sus emociones. Entonces, ¿qué pasa? Así como se enferma el cuerpo, como uno tiene diabetes o como tiene presión arterial alta o como tiene asma, también las emociones pueden enfermarse y es lo que llamamos trastornos emocionales. Hay gente que tiene, pues los trastornos emocionales, vamos a decir, en más o en menos, o que expresas demasiado tus emociones o que no expresas ninguna de las emociones. Entonces, cuando tenemos un trastorno emocional en menos, podemos decir que pues, es la tristeza sostenida. Hay gente que todo el tiempo está triste, que todo el tiempo está negativa, que nada es bueno, que nada sirve. Eso es un trastorno. No tiene valor, no vale la pena vivir. Y viene tu esposo y te prepara algo bien suculento o te trae una buena noticia y uno, bueno, sí. Ah, qué buen logro tuviste. Y entonces, claro, no hay resonancia en la otra persona y se produce... Tú eres la única que gana, tú eres la única que hace las cosas bien, tú haces todo bien y yo lo hago todo mal. O sea, hay un rompimiento en la relación, porque mi emoción, en vez de acercarme, yo vengo con algo emocionante para ti, algo que nos va a llevar un abrazo, a besarnos pues, a compartir eso. Pues si yo estoy en una emoción de estas de menos, pero al contrario, vienes tú con tu emoción positiva, de agrado, y yo vengo con la mía pues, a bajarte. Y entonces eso distancia, lo mismo con los hijos. Los hijos vienen a traerte en algún momento sus buenas calificaciones, y si tú estás con un trastorno emocional de baja, en la cual pues tienes una tristeza que no puedes superar, cuando ya uno no puede superar algo por sí mismo, entonces ahí cuando hablamos de un trastorno. Tengo una emoción, una tristeza que no puedo controlar, no la puedo manejar, y eso me está llevando a una depresión. Entonces, bueno, es un efecto, es un trastorno que va a afectarme no solamente a mí, sino que va a afectar a la familia también.
Hay otros trastornos que son en más, y de eso quizás sea un poquito lo que querramos más hablar en el programa de hoy, porque son los que más perturbación tienen. Porque, por ejemplo, con una tristeza, bueno, uno pues de pronto la maneja un poco más y trata de animar a la otra, y como está solita ahí sentadita, pues no molestan mucho. Pero cuando tengo una emoción de las de exaltación, de las demás, en las cuales pues tengo un trastorno en el cual tengo agresividad, en la cual tengo violencia, o en la cual mi condición psiquiátrica o en ese momento de emoción dañada me lleva a lo que se llama hipomanía, en la cual yo hago y hago y hago actividades y limpio y recojo y te perturbo a los que están a mi alrededor porque quiero hacer y hacer y hacer cosas, y llego y no duermo y pierdo el sueño, y al no dormir yo, entonces no dejo dormir a los demás tampoco, y eso a veces ocurre. ¿Qué hacer cuando en la familia tengo a alguien que tiene un trastorno? Puede ser, por ejemplo, el trastorno bipolar, que va de un extremo al otro, que puedes ir de la extrema tristeza a la extrema, no felicidad, pero sí al extremo Euforia, diríamos. euforia, actividad, sobre hacer cosas, y que va a afectar, por supuesto, mi relación contigo, y va a afectar mi relación con los hijos y la relación con los demás. Y creo que es una condición mucho más común de lo que la gente podría percibir, el trastorno bipolar. Así es que describirlo en un poquito más de detalle sería bueno. O sea que tienes momentos en que te sientes negativo, desganado, apenado, hasta furioso, reaccionas negativamente, puede ser muy violentamente a una situación en particular, y puedes irte de un momento a otro a una situación de como extremo ánimo, extrema energía, extrema alegría, quiero hacer todo, quiero limpiar la casa de arriba abajo, me levanto a las 4 de la mañana y quiero que vayas conmigo, ahora quiero que vayamos a correr, que vayamos a caminar, quiero limpiar, y luego viene la baja nuevamente, donde la persona pues cae casi como en un estado depresivo también, y pasan la vida en ese sube y baja. Sí, en muchas familias se puede decir que siempre hay una persona de esta manera, y usted que está escuchando el programa podrá decir, ese es mi esposo, ese es mi hijo, esa es mi abuela. Siempre en la familia hay alguien que tiene estas situaciones. No somos psiquiatras, no somos todos médicos, pero cuando vemos que hay uno de estos síntomas o hay alguno de estos signos que está afectando especialmente la relación, me quiero enfocar más no tanto a la afectación biológica de la persona, a cómo eso afecta a nosotros nuestra relación, y cuando no la identificamos, la dejamos crecer, la dejamos progresar y no tomamos riendas en el asunto, es decir, llevar a la persona al médico, decirnos algo está pasando aquí y alguien tiene que tomar las riendas de esta situación. Porque uno de los problemas más grandes cuando la persona está en esta situación es que no hay conciencia de enfermedad. Así es. Y es lo peor que puede pasar, y por eso estos pacientes o estas personas que tienen este trastorno no lo superan fácilmente o no llegan a una atención médica adecuada porque no hay conciencia. Yo no estoy loco, la que está loca eres tú. Tú no me comprendes. Y no es cuestión de locura, no es cuestión de loco o no, es cuestión de tener esas emociones afectadas, porque entonces produce problemas en la calle. Estás estacionando el carro y alguien se te atravesó, y como estás en esta situación de intolerancia, pues le avientas algo. Si tienes un arma, es que eres capaz de dispararle y matar a alguien, o de producir una situación que afecta a tu familia, o si estás en una discusión con tu esposa, pues a la afectación, violencia física, de darte un golpe o de incluso poder matar a tu propia esposa o esposo. Y muchas veces pasa en estas condiciones que la persona que la sufre ataca más agresiva y cruelmente a la persona que más ama, porque sabe y que más lo ama a él, porque sabe que como me ama, me va a tener tolerancia. Inconscientemente dicen, él o ella me lo va a aguantar, porque es la persona que más me ama, y como yo le amo, le tengo confianza, sé que no se va a ir, inconscientemente pues me puedo dar el lujo de insultarte, de mal hablarte, y puede de verdad denigrar por la cosa más simple, qué porquería de comida hiciste, esto no vale nada, y ahí lance el plato, yo no sé, yo no lo soporto a ninguno de ustedes, estrellan la puerta de la casa, se largan violentamente, y de verdad puede que ellos terminen recuperándose de ese sentir, pero el mal sabor, la
pena, el dolor interior que permanece en los miembros de la familia que fueron insultados, que fueron maltratados, sigue carcomiendo esa relación familiar. Sí, y ellos no se dan cuenta del daño que producen a su alrededor y espera que todo el mundo lo perdone. Como es cierto, promovemos el perdón y el entendimiento, pero si nosotros no conocemos que esa situación, pues cómo manejarla, porque no tenemos la experiencia de hacerlo, pues nos va afectando y va quitándole el deseo a las demás personas de estar con ella. O sea, si es la esposa, ya pues llega un momento que dice, ya yo no quiero estar más con él. O si es ella, yo no quiero estar más con ella. Y claro, hemos sido creados para amarnos, hemos sido creados para perdonarnos. Alguien nos escribía, pero una persona que tiene esta situación decía, pero ¿cómo ustedes dicen que hay que perdonar si eso es imposible? No, sí se puede y sobre todo cuando estamos llenos nosotros de ese amor de Dios, estamos llenos de esa fuerza que Dios nos da, todo es posible. Para el que vive en Cristo, nada es imposible. Y no es un utópico, no es así como decía esta señora en su correo electrónico, nos escribía, eso es una utopía o eso es algo irreal de lo que ustedes están hablando. Pero cuando estamos bajo efectos de la rabia también y de la tristeza que nos ha producido esto y del dolor que nos ha producido a través del tiempo una situación de esta, realmente uno lo ve todo oscuro, no ve como que sea real. Pero siempre hay una salida y Dios es la respuesta para todos nosotros en nuestra vida que tenemos esta situación. También los padres viven esta situación en sus hijos, porque esta situación de trastornos emocionales se pueden presentar a cualquier edad. Se manifiesta incluso en niños ya a los 7, 8 años, incluso antes, estos niños que tienen pataletas, rabietas todo el tiempo, constantemente, y que los papás no pueden controlar y que los papás pues se desesperan y pierden incluso el afecto por el hijo porque no logran tener esa comunicación afectiva con su hijo porque está sufriendo de este trastorno emocional. Anteriormente no se hablaba de psicosis en los niños antes de los 8 años, pero hay afectaciones que van relacionadas, que si no le quieren poner etiquetas, no importa, pero si su hijo está viviendo un momento, un tiempo en el cual usted no puede controlar sus rabias, usted no puede controlar sus trastornos emocionales, pues también tiene que acudir al médico, a su pediatra, para que entre en una terapia de familia, en cómo nosotros los familiares poder manejar esta situación con el hijo, porque lo que produce desespero en los padres, lo que provoca es agresividad en ellos también y los golpean y se convierte en un círculo vicioso porque la agresividad de los padres empeora esta afectación emocional del niño y se produce pues una disfunción familiar que lo que va es a llevar pues a cada vez una ruptura familiar peor. Los niños hay que identificar, hay niños que tienen un trastorno de rechazo, tienen un trastorno en el cual ellos son oposicionistas a lo que todos los padres nos dicen. Si la mamá dice que sí, él dice que no. Y si la mamá retan la dice autoridad. blanco es negro y son retadores. Entonces retan para ver si de verdad quién tiene la autoridad, tú la tienes o la tengo yo. Entonces, Y los ese es niños- un desorden. Es un desorden Sí, emocional. clínico realmente. Y los niños no son malos, los niños son buenos. Todos los seres humanos tenemos bondad porque somos creados a imagen de Dios que es bueno, pero nuestra mente puede engañarnos y puede hacernos lucir como malos y realmente hacemos cosas inadecuadas. ¿Qué le pasa química, biológicamente a la mente para que sucedan, que se puedan dar estas condiciones? Sí, bueno, que haya una respuesta así tan clara, a veces uno quisiera que ver las cosas o blanco o negro. No hay manera, no hay exámenes, así que uno puede decir, bueno, vamos a hacer una radiografía de la cabeza, una resonancia magnética y ver que esta área del cerebro está enferma. No, con los estudios se ha podido ver pues que hay trastornos de los neurotransmisores, que son sustancias que se manejan entre las neuronas y dependiendo del área del cerebro donde actúen las emociones, pues puede uno regular sus emociones o no. Hay gente pues que puede tener una deficiencia de dopamina, por ejemplo, o un exceso de dopamina en otras áreas, o tiene un trastorno de norepinefrina, o tiene trastornos de otro tipo de neurotransmisor, pero que no se puede que con una pastilla ya se le voy a corregir su defecto. Se pueden tratar medicamentos en los cuales los medicamentos ayudan un poco a que se reabsorba uno de los neurotransmisores, por ejemplo, como en la depresión, o que pueda uno como controlar. Los medicamentos en algunos casos es necesario. Y pues por supuesto como médico les digo que sí, tiene que acudir a su médico, tiene que acudir al especialista a que pues y muchas veces las medicinas son de prueba y error, no hay una medicina que necesariamente sea efectiva, es que para esquizofrenia es esto, para la depresión es esta, hay que sí están relacionados, pero a veces es la prueba de ensayo y error, pero lo más importante es que si usted comienza con un tratamiento, pues que sea consecuente, porque el problema que pasa es que la persona dice, se niega a tomar medicina.
El médico no, yo no voy a tomar Porque esa se medicina. catalogan muchas veces y entre los hispanos nos pasa mucho. Dice, yo no estoy loco. Exacto. Cualquier trastorno emocional ya lo equiparan a la locura y la gente se niega a aceptar que puede haber una condición y esto puede ser una condición tan biológica como cualquier, Así es. como un problema del corazón o un problema Del del azúcar, estómago. o como había dicho antes, de otros Y problemas. eso hay que entenderlo y madurar, porque muchas veces la persona no puede superar porque su propia familia le dice, tú estás loco. Claro. Tú eres un descontrolado y no se dan cuenta que la persona tiene realmente una condición biológica que puede ser tratada con medicamento y con consejería. Claro, entonces si dejan de tomar medicamento y el medicamento empezó a hacer efecto, al dejarlo de tomar, pues el efecto que se alcanzó se perdió y aunque lo vuelvas a empezar a tomar otra vez el mismo, muchas veces ya el efecto no es igual. Y entonces, claro, viene entonces empezar a rotar y llega a convertirse en un gran problema. Y entonces la terapia, como tú dices, también es sumamente importante y la mejor terapia es el amor familiar, es el amor entre la familia. Es difícil que usted, después que le metieron el dedo en el ojo, usted quiera darle un beso a su esposa. O sea, eso realmente lo entendemos. Pero hay también el manejo de ayuda para los familiares que tienen hijos o esposos o tiene algún miembro de su familia con un trastorno emocional, el cual pues se necesita tener un apoyo, una terapia. Es como las mamás también que tienen estos niñitos que tienen dificultad, no solamente en los casos del autismo, en los casos de otros tipos de trastornos de los niños en los cuales no hay ese afecto que la mamá espera, no hay esa respuesta afectiva que la mamá espera de él y lo que produce es un cansancio, un agotamiento, produce un deseo de tirar la toalla, ya no puedo más y entonces se convierte como que en una obligación lo que hago, más en mi vocación de madre de traer a mi hijo y de traer al hijo. Y no solamente la mamá, insisto, estoy hablando de la mamá y me estoy escuchando y digo, no, pero también el papá está involucrado y los hermanos también están involucrados y todo el grupo familiar está involucrado en el tratamiento y en cómo llevar adelante ayuda. Por supuesto, a la mamá le toca siempre la carga más pesada, pero precisamente es, bueno, vamos a darle una higiene mental a la mamá, vamos a darle la oportunidad que ella salga, que ella se distraiga o la vamos a llevar a comer o vamos a darle una oportunidad que ella Que duerma. recese de ese... Sí, y porque la falta de sueño afecta, pues la mamá no duerme y no duerme bien, primero por la preocupación, no duerme bien porque el niño llora todo el tiempo, o si el esposo o el hijo grande tiene la afectación, pues como decía hace un momentito, lo primero que pide es el sueño, y si tú no duermes, no duerme más nadie en la casa, porque tienes a esa persona dando vuelta todo el día, toda la noche. Y tú siempre nos has explicado que justamente cuando una persona no duerme bien, se afecta emocionalmente. Claro. Una tortura que Sí, hacían en la los Segunda Guerra en la Mundial. Segunda Guerra Mundial, los chinos dejaban a las personas, las despertaban y no les permitían, ya cuando iban a conciliar el sueño, le hacían algo para que se despertaran y no pudieran descansar y esas personas llegaban a la locura. Y eso era una forma de tortura. Por eso el descanso es tan importante y la persona que ama a un familiar que tiene uno de estos trastornos, el entorno familiar entero tiene la responsabilidad de ayudar, que no se abandone la obligación de esa persona a una sola persona, porque esa persona también se puede terminar agotando, quemando y terminando también con un trastorno emocional que pueda complicar aún más el entorno familiar. Por eso las cosas hay que llamarlas por su nombre y identificar, y hay que buscar ayuda médica para identificar si una conducta negativa sostenida de ira, de rabia, de antagonismo, de conflicto, de insulto, de agresividad verbal, emocional, física, de negatividad, de depresión, está verdaderamente siendo generada por una condición médica y tener esa misericordia, esa actitud misericordia de no apuntar a la persona a decir tú estás loca, sino que se busque la ayuda médica necesaria para que esa persona pase el umbral del descontrol de su situación y que el amor del entorno familiar, la comprensión del entorno familiar y la misericordia que genera, porque una cosa es pensar mi esposo, mi hijo son malos, son crueles, y otra cosa es que un médico te diga tu esposo, tu esposa, tu hijo tiene una condición médica, un trastorno emocional que es tratable. Ya eso a uno le cambia la percepción, porque ya no es malo y me está
hiriendo a propósito, sino yo puedo tener la misericordia de entender de que ese familiar mío tiene una condición médica y eso genera un entendimiento y una misericordia que me cambia la actitud y aumenta mi paciencia y dilata mi corazón y pone mi actitud en una situación de buscar ese apoyo y esa ayuda. Y los familiares, y a uno le surge la primera pregunta, ¿y de quién es la culpa? ¿Quién es el culpable? ¿Cómo le pasó esto a la persona? Pues muchas veces la causa no se conoce, no hay una causa que uno pueda decir cómo comenzó. Hay unos casos en los cuales hay, sobre todo en este país, mucho en Estados Unidos donde vivimos, donde estamos transmitiendo lo que se llama el síndrome postestrés o de trauma postestrés o el postestrés traumático, en el cual después de una situación, por ejemplo, los muchachos que van a la guerra, los muchachos que van a situaciones de sumamente estrés, al regresar, eso produce un trastorno en sus emociones que pues afecta al resto de la familia. Si usted, por ejemplo, su esposa o su hija o alguien fue violado o fue asaltado, sobre todo ahora en América Latina, especialmente pues en países como Venezuela, de donde soy yo, y pues aprovecho la oportunidad de saludar a mis compatriotas que estamos viendo una situación de zozobra constante, de un estrés constante, porque no sabes si te van a matar al salir a la calle, porque no sabes en qué, seguramente te han asaltado ya, te han secuestrado, pues eso produce una afectación en tus emociones y esa puede ser la causa desde la cual comenzaste a sufrir de este trastorno emocional. Entonces, hay orígenes de las situaciones, hay otras que no los tienen, pero lo importante es que podamos asumirlas, reconocerlas para poderlas enfrentar. Claro que sí, y buscar ayuda. Cero estigma de no voy a tratarlo porque yo no estoy loco. Apoyen a esa persona, comprendan su situación, vayan y busquen un diagnóstico médico, sigan el tratamiento de ese médico y pídanle a Dios en la oración familiar, hagan oración en familia donde se presente la intención de esa persona, demuéstrele su amor y su apoyo, téngale misericordia aun cuando le esté agrediendo porque sabe que viene de la enfermedad y no de la intención real de la persona. Y pídale al Espíritu Santo de Dios que le dé el don de la paciencia, a la persona el don del dominio propio, de la templanza, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda hacer con el toque sanador de Jesús quien pueda cambiar esa situación familiar. Por eso es importante tratarse y por eso es importante mantener a toda la familia, que todos sepan lo que está pasando y que todos en la familia comprendamos que a papá, que a mamá, que a este hermano que tiene esta condición le debemos amar mucho más porque Jesús se encargó de los más enfermos, de los más necesitados, eran sus predilectos. Por eso le invitamos a que siga estos consejos para que tenga una mejor relación familiar. Y será hasta el próximo programa de Creados para Amar. El Señor los bendiga.